Almita, te voy a hacer un video por acá porque me resulta un poco más fácil. Y otra como que también como no coincidimos. Así que bueno, vamos a hacer el ejercicio. Sí, ahí estuve mirando. Lo primero que hay que ver son el punto 1 que pide las raíces. Te hago un breve resumen de este tema de las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Ahí lo que estás viendo en forma gráfica, es una ecuación cuadrática. Siempre las ecuaciones de grado 2, siempre nos van a dar una parábola, no una recta, nos van a dar siempre una parábola. La forma general, ¿sí?, de una ecuación cuadrática, ahí está. De una ecuación cuadrática tiene esta forma: a la x al cuadrado más bx más c, ¿sí? Así como lo ves, Alma, esto es una expresión cuadrática. Ahora, cuando le agregamos esto, el igual a un número, en este caso el 0, ahí estamos hablando de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, en una ecuación cuadrática, el objetivo, como es una ecuación, tengo que hallar las x. Por lo general, al ser una ecuación cuadrática, es decir, de grado 2, vamos a encontrar dos soluciones. Eso pasa en la gran mayoría de las cuentas. Siempre vamos a encontrar dos soluciones: un x1 y un x2, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar ese x1 y ese x2? ¿Sí? No podemos realizar de esta manera como un despeje común y corriente, porque no habría manera de llegar a un resultado. Entonces, hay un camino, que es el más conocido, que es para hallar esas soluciones, ese x1 y ese x2, y es por la fórmula de Bhaskara, que tiene esta forma. A ver. Bueno, es por la fórmula de Bhaskara, Alma. La fórmula de Bhaskara es esta, la que yo escribí acá, ¿sí? Yo en este caso, vamos a enfocarnos en el examen. Yo voy a tener dos soluciones: un x1 y un x2, ¿sí? ¿De dónde sale? Bueno, mediante la fórmula de Bhaskara. Todas estas letras, ¿sí?, que vos ves, menos b más menos, b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a, las letras son números, son los coeficientes, ¿sí? Son los coeficientes. Son los que acompañan a la variable x, ¿sí? Esos se llaman coeficientes. Bien. Después, algo para tener en cuenta: adentro de la raíz, ese b al cuadrado menos 4ac lo puse acá abajo, ¿sí? Eso se llama discriminante. Y eso me anticipa si yo voy a encontrar soluciones o no. Entonces, siempre está bueno arrancar por el discriminante, como más que nada para ahorrar tiempo. Una vez que encontramos el discriminante, seguimos reemplazando el menos b y el 2 por a. ¿Por qué? Hay casos en los cuales una ecuación cuadrática, ¿sí?, no tiene solución. No podríamos encontrar un x1 y un x2, ¿sí? Entonces, a mí me gusta siempre arrancar por el discriminante. El discriminante es esto, lo que está dentro de la raíz. Y la teoría dice que si el discriminante me da un valor positivo, o sea, estamos acá en la primera, cuando es mayor a 0, es decir, cuando tengo un valor positivo, yo ya voy a obtener dos soluciones. Genial. Cuando el discriminante es igual a 0, voy a obtener dos soluciones, ¿sí? Pero van a ser iguales. Un x1 va a ser igual a x2. Y cuando el discriminante me da un valor negativo, se dice que no tiene solución. Por lo tanto, los únicos caminos en los cuales se puede seguir es en la primera y en la última. Ahora, si el discriminante me da un valor negativo, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo, raíz cuadrada de, no sé, menos 4, ¿sí?, haciendo en la calculadora, nos va a tirar error. ¿Por qué? Porque no hay raíces cuadradas negativas. Entonces, es por eso que no podríamos continuar. Así que bueno, esta no va. Bien, una vez que supongamos que estamos
en la primera, cuando tenemos un valor positivo, genial, empezamos a reemplazar y vamos a llegar a dos valores. Un x1 que va a salir de la expresión menos b más, viste que acá en la primera, acá yo pongo más y menos. ¿Pero por qué pongo más y menos? Porque voy a obtener dos caminos. Uno con el signo positivo y el otro con el signo negativo, ¿sí? Entonces, la primera yo voy a tener un menos b más el discriminante, ¿sí? Y todo eso, la raíz cuadrada del discriminante, todo eso sobre 2 por a. Y voy a obtener un número. Después, el otro x sub 2 va a ser de menos b menos la raíz cuadrada del discriminante, no sé cuánto nos tendría que dar, pero esto es algo teórico, sobre 2 por a, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar dos valores. Cumplimos con el objetivo. Estos x1 y x2 serían los resultados que satisfacen a esta ecuación cuadrática, ¿sí? Por lo general siempre no nos quedamos o no nos plantamos acá en x1 y en x2. Siempre pasamos o siempre lo expresamos de otra manera, ¿sí? Esta es la que está acá, la primera que yo puse, ax al cuadrado más bx más c. Eso es expresado en forma polinómica. Vos fíjate que tiene forma de polinomio, ¿sí? La otra forma sería expresarlo en forma factorizada. La forma factorizada es esta. A multiplicado por, entre paréntesis pongo x menos x1, que sería el valor que nosotros habíamos encontrado, multiplicado por x menos x2, ¿sí? Entonces tenemos dos expresiones, la forma polinómica, que es la más conocida, y también la forma factorizada. Bien. Vamos... No, todavía no. Entonces, podríamos... A ver, yo voy a poner con otro color. Así que bueno. Para lo que está en azul, hermano. Lo que está de la polinómica a la factorizada, ¿sí? Yo lo puedo transformar de la polinómica a la factorizada y es aplicando todo esto, lo que yo te dije. Ahora, para pasar de la forma factorizada a la polinómica, ¿sí? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, vos fijate que estoy multiplicando, entonces todo esto tendría que aplicar la propiedad distributiva. El a lo multiplico por x, el a lo multiplico por x1 y todo ese resultado lo multiplico nuevamente. Así que bueno, lo que es ecuaciones cuadráticas, esto sería lo más común, lo que estamos en la teoría, ¿sí? Todavía no llegamos a la parte gráfica. Entonces, aplicamos Bhaskara, vamos a llegar a dos valores, x1 y x2. Por ahí nos pide la señal que lo expresemos en forma factorizada y es simplemente reemplazar los valores que encontramos acá y acá. Así que, bueno, vamos con el punto 1. Algo para adelantar, Alma. Vamos a la parte gráfica. Yo te dije que, bueno, gráficamente... Uy, me salió feísimo. Oh, qué feo que me salió. A ver, espérame. Bueno, ahí me salió bien las rectas. Bueno, gráficamente una ecuación cuadrática siempre nos va a dar una parábola, ¿sí? Un ejemplo, puede ser que nos dé una parábola, algo así. Esto es una parte de una parábola. Genial. Vamos a enfocarnos, Alma, ahora en estos. Acá y acá. ¿Sí? Entonces, esos puntos que ves ahí, esos se llaman raíces, ¿sí? ¿Cómo encuentro esas raíces? Bueno, mediante la fórmula de Bhaskara, y una vez reemplazando y llegando finalmente a esos dos resultados, bien, esos dos resultados se llaman raíces. Es decir, el x1 va a ser una raíz y el x2 también va a ser otra raíz. Acordate que, bueno, la definición de raíz, ¿qué quiere decir raíz de un polinomio? O raíz.
Bueno, raíz es simplemente un número, ¿sí? Quiere decir que si a ese número que nosotros encontramos lo reemplazamos en la ecuación original, ¿sí? Reemplazamos en cada x que nosotros veamos, lo reemplazamos por ese número, ¿sí? Cuando hagamos toda la cuenta, el resultado me tiene que dar 0. Entonces, esos son raíces. Son valores que al reemplazarlo en la ecuación nos da 0. Entonces, ahora después vamos a ver con el punto 1, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esto. Lo que están acá y acá son los que son raíces. Atraviesan siempre el eje de las x. Siempre van a atravesar el eje de las x. Después vamos a enfocarnos acá en lo que es el vértice, que es mediante una fórmula que es menos b sobre 2 por a. Ahí vamos a encontrar el vértice en el eje de las x. Y después tendremos que encontrar el vértice en el eje de las y. Justo este punto que está acá se llama vértice. Y vamos a encontrar un punto en el eje de las x y otro punto en el eje de las y. X de vértice, y de vértice. Bueno, vayamos al punto 1. Fíjate que en el punto 1 nos tira una expresión, ¿sí? Y no tiene forma como si fuera una expresión cuadrática normal. No me tira un 2x al cuadrado más 3x más 5 igualado a 0. No, no nos tira nada así. Está expresado de otra manera, ¿sí? Esa, la que estamos viendo ahí, Alma, es la forma factorizada. Es la que nosotros, es la que hace un ratito te dije, ¿sí? Esta, a por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Esa sería la forma factorizada. Y en el examen está expresado de esa manera, en forma factorizada, ¿sí? Hay dos caminos. Hay un camino, lo que yo tengo, hay un camino que es el más largo para hallar el resultado, pero hay otro que es mucho más cortito que después te lo digo. Entonces en el punto 1 me dice representar la parábola dada por la ecuación cuadrática igual a tanto. Bien, yo voy a expresar yo lo voy a transformar. La forma factorizada lo voy a expresar a la forma polinómica, a la común, ¿sí? Lo que tengo que hacer es propiedad distributiva. Entonces, esta es la forma factorizada, Alma. Lo voy a transformar a la forma polinómica. ¿Y cómo hago? Distribuyo. Entonces, ese el 2 lo voy a multiplicar por ese binomio. Y aplico la propiedad distributiva. Me va a quedar 2x, 2 por menos 3, menos 6. Bien. A ese 2x menos 6 lo tengo que multiplicar nuevamente por el x más 1. Por lo tanto, tengo que hacer distributiva. Voy a hacer 2x por x, 2x por 1. Entonces me va a dar 2x al cuadrado más 2x. Después tengo que agarrar el otro término, menos 6, y lo multiplico por la x y por el 1, ¿sí? Y me va a quedar menos 6x menos 6, ¿sí? Vamos a poner siempre y es igual, y es igual. Bien, acá lo puedo reducir un poco más esa expresión, ¿sí? Porque hay términos semejantes. Son los que tienen el mismo grado, ¿sí? A eso me refiero a términos semejantes. Este y este, el único. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado. Me queda 2 menos 6 menos 4. X menos 6, ¿sí? Bien. Listo. Ya transformé de la factorizada a la polinómica, ¿sí? Y como te dije al principio, ¿cómo resuelvo una polinómica? Bueno, y para encontrar los valores, bien, aplicando Pascal. Entonces, fíjate que esto tiene más pinta a una expresión, porque yo no estoy igualando a un número como apareció al principio que te había puesto. Entonces podríamos 2x al cuadrado menos 4x menos 6, ¿sí? A eso lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Y ahí yo ya tengo una ecuación común y corriente. Fíjate que siempre todas las ecuaciones siempre lo igualamos por 0. De esta manera vamos a encontrar las raíces. Entonces,
Lo que voy a hacer ahora, Alma, es simplemente decir cuánto vale A, que en este caso A vale 2. A son los coeficientes del término cuadrático. B es el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos 4. Y C es el coeficiente del término independiente. Entonces, aplicando Bhaskara en la forma general, voy a llegar a dos valores, un x1 y un x2. ¿Sí? Ahora yo lo voy a hacer, voy a poner pausa y lo voy a hacer. Bueno, ahí Almita lo que hice fue reemplazar los términos en la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Fíjate que ese menos b sería menos 4. Por lo tanto se me hace acá signo positivo. Más menos. Menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, por c. C vale menos 6, ¿sí? Haciendo toda la cuenta de lo que está dentro de la raíz, que es el discriminante, eso me dio 64. Vos fijate que el 64 es un valor positivo, el discriminante, ¿sí? Y habíamos dicho que cuando el discriminante es mayor a 0, es decir, cuando tengo un número positivo, ya me está diciendo que tengo dos valores. Un x1 que va a ser distinto a x2. O sea, voy a tener dos números distintos. Sigo resolviendo, ¿sí? Y acá es la parte interesante. Ya tengo 4 más menos 8 sobre 4. Y acá se divide en 2. Acá yo voy a tener un x1 que va a ser el resultado de 4 más 8 sobre 4. Y el x2 va a ser el resultado de 4 menos 8 sobre 4. ¿Sí? Por eso tenemos esos dos signos, uno positivo y otro negativo. Porque van a salir de acá, del x1 y del x2. Bien, 4 más 8, 12. 12 dividido 4, 3. 4 menos 8 menos 4. Menos 4 dividido 4, menos 1. ¿Sí? Entonces, estos dos valores, Alma, el 3 y el menos 1, son raíz. Se llaman raíz y raíz. Este 3 y el menos 1 son los valores que me hacen que la ecuación esta que está acá sea igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, si ese 3 yo lo reemplazo en cada x que yo vea y hago la cuenta, me quedaría 2 por 3 al cuadrado, 9. 2 por 9 tendría 18. Voy a ponerlo acá, 18. Menos 4 por 3, 12. ¿Sí? Y después tengo menos 6. Igualado a 0, es lo que tengo a la derecha. Entonces, acuérdate que en una ecuación es una igualdad. De lo que tenga del lado izquierdo, tengo que tener lo mismo del lado derecho. Entonces, 18 menos 12 me queda 6. 6 menos 6, 0. Tengo 0 del lado izquierdo, 0 del lado derecho. Genial. Entonces se cumple esa igualdad. Quiere decir que está bien. Está bien encontrado este valor, el 3. Lo mismo va a pasar con el menos 1, ¿sí, Alma? Nos va a dar 0. Hacé la cuenta y fíjate que te va a dar. Te va a dar un 0 que vas a tener del lado izquierdo y bueno, tenés el 0 del lado derecho. Esos son raíces. Son valores que al reemplazarlo, en este caso, en este polinomio cuadrático, vamos a llamarlo, el resultado me da 0. Eso se llama raíz. Entonces, gráficamente, el 3 y el menos 1, o justo en el x3 y en el x menos 1, ahí va a pasar la parábola. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer otra vez la gráfica. No, hermano, no lo voy a hacer acá en la... te lo voy a explicar acá, mirá. Habrás por ahí escuchado un programa que se llama GeoGebra, ¿sí? GeoGebra es una aplicación que nos dibuja gráficamente una expresión algebraica. En este caso, como estamos con las ecuaciones cuadráticas, nos va a dibujar esa parábola, ¿sí? Espérame que como subo... No se puede. Bueno, justo acá no puedo ponerlo. Ahí sí. Bien. Yo voy a colocar, Alma, la expresión esta que
hicimos de la ecuación, ¿sí? Que era 2x al cuadrado menos 4x menos 6. Entonces yo acá voy a poner, a ver, vamos a correr un poquito. Voy a poner 2x al cuadrado menos 4x menos 6, ¿sí? Yo pongo esa expresión cuadrática, y ya la máquina me va a dibujar la parábola. Vamos ahí. Ahí está. Bien. Voy a minimizar un poco. Ahí está. Fíjate que en sí, como es una ecuación cuadrática, gráficamente nos va a dar una parábola. Y la parábola es esta, ¿sí? Entonces, tenemos las ramas y acá abajo tenemos el vértice, ¿sí? Acá, no lo vas a ver con el mouse. Ahí está. Esto son las vértices, ¿sí? Estas son las ramas. Y justo acá, ahí yo ya voy a encontrar una raíz. En ese caso es el menos 1 y la otra raíz es el punto 3. Entonces son el x1 y el x2, ¿sí? Por lo tanto, vamos al examen. Me fijo. Entonces, me voy a fijar justo en esas raíces, ¿sí? Me voy a fijar en el punto 3 y en el punto menos 1, ¿sí? En el eje de las X. Y fijándome veo que es el punto C, ¿sí? Lo que me interesa son las raíces, ¿sí? No me interesa si el vértice está a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Siempre nos vamos a enfocar en las raíces. Así que bueno, ¿cuál podría representar la parábola dada por la ecuación cuadrática? ¿Sí? Yo tengo esa expresión. Entonces finalmente va a ser el punto C, porque justo la parábola atraviesa el eje de las X en el punto 3 y en el punto menos 1, ¿sí? Así que bueno, ese es el punto C, Alma. Es medio larguito hacerlo de esta manera, pero podríamos haberlo hecho de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿cuál sería esa manera más sencilla? Bien, nos enfocamos en la ecuación, ¿sí? En la forma factorizada, y lo que teníamos que hacer era igualar a 0 para encontrar las raíces, ¿sí? Por eso estamos igualando a 0. Ahí lo hago en el otro lado. Entonces, Alma, bien, yo te había dicho recién hace un ratito que para encontrar esas raíces, bien, una opción sería transformar esa forma factorizada a la forma polinómica. ¿Qué hicimos? Empezamos a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Y llegamos a esta expresión. 2x al cuadrado menos 4x menos 6. Y todo eso lo vamos a igualar a 0, ¿sí? ¿Para qué? ¿O por qué lo igualamos a 0? Para encontrar las raíces. ¿Cómo encuentro las raíces? Mediante la forma polinómica aplicando Bhaskara, ¿sí? Hacemos el reemplazo y vamos a encontrar finalmente el x1 y el x2, ¿sí? Y había otra manera, mucho más corto, que sería así. Esta forma factorizada vamos a expresarlo como una ecuación y lo vamos a igualar a un número, ¿sí? ¿Qué número se te ocurre, no? El 0. ¿Por qué el 0? Simplemente para encontrar las raíces. Y las raíces gráficamente atraviesan el eje de las X, ¿sí? Acordate, el eje de las X acá y acá. Bien. Entonces acá yo no tengo que aplicar propiedad distributiva, no tengo que despejar ni nada por el estilo, ¿sí? Porque si quisiéramos despejarlo, así ya de entrada ya no va a traer problemas. Bien. Esto es algo aparte. Opción 2. Acá lo que podemos hacer es, yo veo que hay una multiplicación de 2, que fíjate que el 2 es un número primo. El x menos 3 es una expresión o es un polinomio primo también, el x menos 3.
¿Por qué es primo? Porque es de grado 1. Y el x más 1 también es un polinomio primo, porque es de grado 1. Entonces yo tengo una multiplicación de expresiones primas igualadas a 0. Entonces, ¿cuál sería la manera de resolverla? Bien, a cada expresión, es decir, al 2, lo voy a igualar a 0. El x menos 3, ¿sí? También lo voy a igualar a 0. Y lo mismo va a pasar con el x más 1, ¿sí? Esto va a ocurrir siempre y cuando tengamos una multiplicación, fíjate que son todas multiplicaciones, ¿sí?, de expresiones primas o de factores primos también que se le dice. Cuando estamos mediante una multiplicación de factores primos igualados, en este caso a 0, la forma de resolverla sería de esta manera. Separo a cada factor y lo igualo a 0 automáticamente. Y despejo simplemente la x. En esta 2 igualada a 0, sí, no hay ninguna x. Por lo tanto acá no tiene sentido despejar porque no hay nada para despejar. Lo único que podríamos despejar es en esta, en la segunda, despejo. Y voy a despejar la última también. Ese 1 positivo lo pasamos para el otro lado como negativo. Y ahí se terminó la cuenta. Por lo tanto, fíjate que acá lo hicimos en 5 minutos. En la opción 2. En la opción 1 fue más llevadera. Pero en la opción 1, acá encontramos las soluciones. Estas son las raíces. ¿Sí? Son las raíces. El 3 y el menos 1. ¿Cómo verifico? Bueno, fíjate, ese 3 lo reemplazo en cada x que yo vea. Y te aseguro, Alma, que te va a dar como resultado 0. Entonces vas a tener la izquierda en la izquierda del lado 0 y a la derecha ya tenías el 0. Este 0 me refiero, ¿sí? Miembro derecho y todo esto sería miembro izquierdo. Y lo mismo va a pasar con el menos 1. Estamos verificando, si ese menos 1 lo reemplazo en cada x que yo vea, voy a tener un 0 del lado izquierdo y un 0 del lado derecho. Así que esas serían las dos opciones, ¿sí? Cualquier cosa me preguntas. Vamos con el punto 2. Bueno, en el punto 2, más o menos vamos a tener que jugar con la gráfica. Bien, una parábola, ¿sí? Siempre, perdón, una parábola no, una ecuación o expresión cuadrática siempre va a tener forma de una parábola, ¿sí? Algo así, ¿sí? Donde tendríamos acá nuestro vértice y justo en el eje de las x donde atraviesa vamos a tener mi x1 y un x2, ¿sí? Puede tener esta forma, pero también puede tener al revés, que el vértice en vez de mirando para abajo mire algo para arriba, algo así, suponete, donde mi vértice en este caso sería acá en la parte de arriba. Tengo el eje de las y también, así que bien, suponete, Alma, vamos a imaginarnos como una montaña rusa. Yo tengo una montaña rusa, ¿sí? ¿Dónde sería la parte máxima o el pico máximo? ¿Sí? El pico máximo en este caso sería justo la parte de arriba, acá y acá. Y la parte mínima, vamos a imaginarlo que sería esta, ¿sí? Porque es la parte más baja de la montaña rusa. Entonces tenemos máximos y mínimos. Eso capaz que después más adelante lo den. Así que bien. Un truco también, Alma, para saber es mirando los coeficientes, el del término cuadrático, ¿sí? Este A. Entonces, si el coeficiente de ese término cuadrático, si ese A me da un valor positivo, ¿sí?, la parábola va a ser algo así. Ahora, si el término es menor a 0, si es un valor negativo, la parábola va a tener esta forma, ¿sí?, algo así. Entonces, nosotros ahí en la ecuación, a ver, dice igual, la función igual a menos 4x al cuadrado más 4x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu término cuadrático? El coeficiente del término cuadrático. El coeficiente, ¿sí?, es el menos 4.
Ese es tu A. Y fíjate que A es menor a 0 porque es un valor negativo. Entonces, la forma que va a tener, ¿sí? Lo voy a hacer acá al final. La forma que va a tener la gráfica va a ser algo así, suponete, me imagino. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando el término cuadrático, el coeficiente es negativo, va a tener esa forma. Esta forma. Entonces vamos a imaginarnos que acá, justo en la parte de arriba, tendríamos nuestro vértice. Que en este caso, si vamos a imaginarnos como una montaña rusa, sería el máximo. ¿Sí? Así que, bien, ¿qué nos pide? No me acuerdo. A ver. Dice, ¿cuál debe ser el precio de la entrada general de modo que permita obtener el máximo ingreso? Acá está la palabra, el máximo ingreso. ¿Sí? El máximo ingreso. Entonces, bueno, habrán visto que para graficar una parábola necesitas 3 puntos. El x1 y el x2, ¿sí? Sí, eso sí es necesario. El x1 y el x2, para saber por dónde pasa la rama de la parábola. Y también necesitamos tener otro punto, que sería el vértice. ¿Sí? Vamos a tener que necesitar el punto del vértice en el eje de las x, que le decimos xb, y también el punto en el vértice en el eje de las y, que se llama ib. ¿Cuál es más importante? El xb. También, en el examen dice, un organizador de eventos ha fijado el precio X de la entrada. Entonces, vamos a llamar el eje de las X, ¿sí? Vamos a llamar el precio. Y en el eje de las Y, cantidad de entradas que se vendió. Entonces tiene lógica. Vamos a llamar cantidad de entradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? A nosotros no nos interesa averiguar el x1 y el x2, ¿sí? Lo único que nos interesa va a ser en qué punto de la gráfica el punto va a ser máximo, es decir, el precio, cuál va a ser el máximo. Entonces lo único que nos interesa es hallar simplemente el xb, este punto. ¿Y cómo encuentro el vértice? Bueno, para encontrar el vértice en el eje de las x hay una fórmula que es menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Primero vamos a identificar cuánto vale a y cuánto vale b. Reemplazo y vamos a obtener un valor. Ese valor sería el máximo. ¿Sí? El precio máximo. Entonces acá voy a acomodar un poquito y lo hago. Así que, bueno, Alma, yo ya hice, ¿sí? Acá lo que nos interesa es encontrar el vértice. ¿Cuál sería el máximo? Entonces, para encontrar el máximo, yo necesito encontrar el xb y el ib. El xb lo puedo encontrar por la fórmula menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Entonces, lo único que hice fue identificar cuánto vale a. En este caso vale menos 4 y b. B sería el coeficiente del término lineal, es decir, el término de grado 1, a eso digo lineal, que es 4000. Entonces, acá lo que se hizo fue simplemente reemplazar. Hice la cuenta y me dio finalmente que el xb es igual a 500. ¿Sí? Entonces, me falta encontrar ahora el ib. El ib, ¿cómo lo encuentro? Bueno, lo que se hace es reemplazar el valor que yo encontré, ese 500, en la ecuación original. Entonces yo voy a tener menos 4 multiplicado por x al cuadrado. ¿Pero cuánto vale x? 500. 500 al cuadrado más 4000 por 500. Hago la cuenta y voy a encontrar
bueno, voy a saber que el resultado es 1.000.000. Entonces, el vértice, ¿sí? El vértice va a ser un punto. Va a estar, no, más que punto, vamos a poner el vértice. El vértice va a estar en el punto o en el par ordenado 500, punto y coma, 1.000.000. Ese va a ser mi vértice, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento o a qué precio? ¿Cómo era la pregunta? Que me olvidé. Dice, ¿cuál debe ser el precio de la entrada para obtener el máximo ingreso? Bueno, para obtener el máximo ingreso, ¿sí? Acordate que habíamos hecho en el eje de las Y era la demanda y el precio en el eje de las X. Entonces, la parábola va a ser algo así. No me interesa en dónde corta el eje de las X, ¿sí? Vamos a enfocarnos en el vértice. El vértice hace de cuenta que sea algo así. Acá, este es el vértice. Entonces, cuando la demanda o para obtener el máximo ingreso, ¿sí? Yo lo tengo que poner a un precio de 500 para tener una demanda de 1.000.000. 1.000.000, una M. Así que bueno, ese sería el resultado. Más que nada, el resultado es 500 pesos. Y el 3, a ver, el 3 es parecido al punto 1 de la opción 1. Dice encontrar las raíces, el vértice y la ordenada al origen de la función cuadrática. Entonces, Alma, mira, yo tengo una polinómica, ¿sí? Lo que debo hacer es aplicar Bhaskara y voy a encontrar un x1 y un x2. ¿Sí? Bueno, Almita, ahí te lo dice. Entonces, yo tengo esa expresión cuadrática, ¿sí? Para poder graficar, yo necesito tener las raíces y el vértice. Esos 3 puntos. Para encontrar las raíces, ¿sí? Yo lo tengo que igualar a 0 a la expresión cuadrática. Entonces por eso yo le agregué esta partecita. Lo igualé a 0. De esa manera yo voy a encontrar mis raíces. ¿Cómo encuentro mis raíces? Aplicando Bhaskara, ¿sí? Yo reemplazo los coeficientes. En este caso en el A vale menos 1, ¿sí? Porque yo acá, aunque no lo veamos, yo tengo el valor 1 ahí. Por eso es ese resultado. B vale 2, C vale 3. Aplico Bhaskara. Voy a encontrar dos valores. Un x1 que va a valer menos 1 y un x2 que va a valer 3, ¿sí? Eso después lo haces vos. Entonces yo ya sé que el menos 1 vamos a hacer lo que es por acá y el 3 vamos a hacer lo que es por acá. Por ahí va a pasar la gráfica. La gráfica de la parábola, ¿sí? Justo en el eje de las X en menos 1 y 3. Me falta el vértice. Entonces, para arrancar, tengo que encontrar el vértice en el eje de las X. Es usando la fórmula menos b sobre 2 por a. Entonces yo voy a encontrar que el resultado es 1. Entonces más o menos el 1 va a ser por acá. Hagamos cuenta. Bien, me falta el vértice en el eje de la Y. Entonces lo que se hace es reemplazar el 1 en la ecuación original, acá, ¿sí? Reemplazo y voy a llegar que el resultado es 4. Hagamos cuenta que el 4 está por acá. Este es el 4. Entonces el vértice va a ser por acá. Ahí. Así que bueno, la gráfica con esos 3 puntos será algo así. Más o menos. Por ahí, justo donde atraviesa. Ahí utilicé GeoGebra. Puse la gráfica, el polinomio en sí cuadrático. Apreté Enter. Y acá me aclara mucho mejor. Fíjate que pasa por el menos 1. Sube, sube, sube. Hasta el punto en el par ordenado 1, 4. Y baja y atraviesa en el eje de las X en el 3. ¿Sí? Así que bueno, acá puse el par ordenado 1, 4. Así que bueno, Almita, espero que me hayas entendido algo. Cualquier cosa pregúntame, ¿sí? Fue rápido, pero lo hago rápido más que nada porque es para que no sea tan denso el video también.
Ah, y suscribite.